Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, amigos. Bienvenidos a un video más aquí en su canal El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. En esta ocasión, pues bien contento de tener aquí a dos grandes amigos, dos grandes hermanos en la fe, hermanos que seguramente ustedes ya conocen en sus canales. A mi amigo Gustavo a través de su canal de temas existenciales y a mi amigo Santiago Lázaro de su canal de Mormon Defender. De esta manera estamos tres amigos, tres canales unidos para compartir con ustedes temas interesantes, temas que hemos estudiado y compartiéndoselos con mucho cariño, con humildad y con la mejor de las intenciones, nutridos informaciones con nuestras opiniones personales. Saludarles, Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, creo que se trancó un poco. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en tu canal para poder hablar sobre este tema tan interesante. Muy bien, gracias, Gustavo, súper bienvenido, al igual que mi amigo Santiago Lázaro del canal de Mormon Defender, haciendo un esfuerzo para poder coincidir los tres en los diferentes horarios. Estamos en diferentes continentes y diferentes hemisferios y aquí con mucho gusto conectándonos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Pues, Y enséñanos, presúmenos tu playera muy ad hoc con lo que vamos a hablar hoy. pues aquí estamos con nuestro guerrero, que me lo trajo mi hijo de allí de México cuando estuvo viaje de novios y fue allí. Y nada, buenas noches desde España, encantado de estar aquí con todos vosotros y encantado de poder aprender y compartir algunas cositas más. Muy bien. Pues un gusto bien grande estar con ustedes y pues compartir con todos los que se vayan conectando. Ya tenemos aquí de inicio unos saludos de un amigo de España, del canal de Baraca. Ven, sígueme con Lolo, lo pueden por allí buscar y conocer y ya nos está mandando aquí saludos. Saludar a todos los que vayan llegando e invitarles a que puedan escribir sus comentarios, sus preguntas, aportaciones que nutren mucho la información que les vamos a presentar, el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, tengo yo aquí, he preparado para compartir con todos un contenido, una información que he recaudado y que tengo aquí para presentarles, amigos. Esta información que tengo aquí para todos ustedes, le he puesto el título Tres templos de Quetzalcóatl. Vamos a empezar con esto. Perfecto. Y antes de mostrarles las imágenes y los templos en diferentes puntos de México, o también podríamos decirlo de Mesoamérica, primero hacer una recapitulación de quién fue Quetzalcóatl. De manera muy puntual, las referencias que tenemos de él. ¿Quién fue Quetzalcóatl? Tanto Cristo como Quetzalcóatl tienen muchas coincidencias. Punto por punto. Fueron considerados como creadores de todas las cosas. ¿Dónde está escrito o registrado esto? En Mosía capítulo 4, versículo 2 y en el libro de Quetzalcóatl de César Augusto Sáenz Vargas, perdón. Y esto es una compaginación, una similitud, tanto de lo que está escrito en el libro de Mormón, como de un artículo o libro, en este caso, de naturaleza arqueológica, obviamente ajeno a la iglesia o a un libro canónico de la iglesia. Entonces, una similitud. Tanto Cristo como Quetzalcóatl fueron considerados creadores en todas las cosas.
Número 2. Cristo y Quetzalcóatl nacieron de mujeres vírgenes. Esto está en Alma 7, versículo 10. Y en el libro Quetzalcóatl en la leyenda y en la historia de Abel Gamís Olivas y Alejandro Gamís Martínez. Punto número 3. Tanto Cristo como Quetzalcóatl son descritos de tez blanca y vistiendo ropaje blanco. Esto lo tenemos registrado en Tercer Nefi 1.8 y también por Fray Juan de Torquemada, junto también con Fray Bartolomé de las Casas. Punto número 3 de coincidencia. Punto número 4. Tanto Cristo como Quetzalcóatl realizaron milagros y sanidades, registrado en Tercer Nefi 26.15 y también en el libro El universo de Quetzalcóatl de Lauret Sejorne. Punto número 5. Cristo y Quetzalcóatl le enseñaron la ordenanza del bautismo. Y esto está registrado en Tercer Nefi 11.23 y por William Irving Thompson en su libro Blue Jay from the Morning Star, un ensayo y un ciclo de poemas de Quetzalcóatl. Siguiente punto, número 6. Cristo y Quetzalcóatl fueron consideradas como deidades universales y no únicamente como deidades o dioses locales. Tercer Nefi 16.1 y nuevamente de el libro El universo de Quetzalcóatl de Lauret Sejorne. Punto número 7. Una gran destrucción fue asociada en la aparición tanto de Cristo como en la de Quetzalcóatl, exactamente en el mismo periodo de la historia. Esto está registrado en Tercer Nefi 8.5 y en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, traducido por Milton R. Hunten y Thomas Stuart Ferguson. Siguiente punto, número 8. La cruz fue un símbolo asociado tanto para Cristo como para Quetzalcóatl. Tercer Nefi 27.14. Y tenemos aquí nuevamente a William Irving Thompson como aportando la base arqueológica técnica de esto. Punto 9. Tanto Cristo como Quetzalcóatl enviaron discípulos a predicar por el mundo. Tercer Nefi 12.11 y tenemos aquí tengo por aquí apuntado punto 9. Ok, aquí es Diane E. Wirt con su libro Quetzalcóatl, The Maya Mice, God and Jesus Christ. Ok. Punto número 10. Ambos, Cristo y Quetzalcóatl, prometieron que regresarían por segunda vez. Y esto se registra en 2 Nefi 6.14 y también por Fray Bernardino de Sahagún. Y último punto de similitud. Una nueva estrella es asociada tanto con Cristo como con Quetzalcóatl. 2 Nefi 1.21 y los anales de Cahuititlán y la leyenda de los soles del códice de Chimalpopoca. Muy bien. Aquí quisiera hacer una pausa para decir que obviamente mucha de esta información la he recaudado de otros que han estudiado esto y quiero dar el crédito a la página de Facebook de Bella Teología por Santos de los Últimos Días, de donde extraje esto y por mi parte realicé un complemento y una comprobación de estos puntos al investigar
el libro y la fuente y comprobarlo para poder presentarlo ante ustedes. Existen más similitudes que tal vez todavía las desconozco yo. Existen más similitudes que se irán encontrando y muchas de estas aseveraciones, estas concordancias que les presento aquí, se encuentran en otros versículos más, tanto del libro de Mormón como de la Biblia, como también respaldadas en la mayoría de estos puntos por más de un autor o investigador. Me paso ahora a una definición del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Quién es o quién fue Quetzalcóatl? Dios creador del hombre, el señor de la aurora y la serpiente nube de lluvia. En la cultura maya, Quetzalcóatl se hace presente a través de la imagen de Kukulcán o serpiente emplumada, cuyos mayores vestigios se encuentran en Chichén Itzá. Y aquí tenemos una imagen códice que algo que tiene particular esta imagen que podemos observar, que no es muy común, no es que sea la única que tiene esta característica, pero no es muy común que esté una representación de una persona con barba. Si pudieron notarlo aquí, hay una barba en este dibujo prehispánico. Y repito, era algo poco común, ya que la genética dominante de los grupos prehispánicos o precolombinos en Mesoamérica y en general en toda América es de poca o nada de barba, lampiños. Esa es la genética. Y esto está aquí representado en el códice. Ahora, como aquí vemos, y lo puse con un color un poquito diferente, el señor de la aurora. Según el diccionario de la Real Academia, nos dice que aurora es una luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol. Principio o primeros tiempos de algo. Hermosura del rostro y por extensión el rostro sonrosado. Ahora, para mí es muy importante que las referencias que yo les vaya presentando puedan ser de una manera imparcial, puedan ser de un aspecto técnico, con un respaldo, para de allí partir a emitir nuestras opiniones de esto. Y esta otra imagen que tenemos aquí tiene esta curiosidad de que la persona que está representando a Quetzalcóatl tiene la piel de color rojo o rosado, podríamos decirlo. Ok, y recomendarles, si alguien de los que nos está viendo desea encontrar más concordancias de todo esto, hay una conferencia magistral de un gran arqueólogo estudioso del tema de Quetzalcóatl que ha publicado diferentes libros, el doctor Enrique Flores Cano, y la conferencia se llama Quetzalcóatl, un mito de mitos, donde entre otras cosas menciona que al partir de los pueblos a los que visitó, Quetzalcóatl les dijo que iba hacia el sur y se registra que bajó hacia lo que hoy es la región de Guatemala, Tikal y otras ciudades más al sur. Ok. Un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en Quetzalcóatl. Las versiones varían, pero la gran mayoría convergen en que fue un gran líder. Incluso prohibió los sacrificios humanos, predicó la paz, la ciencia, la cultura y el desarrollo. Partió hacia el oriente, prometiendo regresar. Puede cambiar mucho en cierta forma el mito o la leyenda de Quetzalcóatl, pero siempre hay un común, una esencia de que fue alguien muy bueno, que predicó el amor y que prometió regresar. Eso sí, ninguna cultura lo contradice. Tenemos las primeras señales de Quetzalcóatl desde los olmecas, los toltecos, que fueron fuertes impulsores de
de esta creencia en Quetzalcóatl y la llevaron con los mayas a Chichén Itzá. También tenemos el culto a Quetzalcóatl en Teotihuacán y en otros muchos lugares más como Xochicalco. Debemos de entender que se dice mucho, por ejemplo, que los olmecas desaparecieron misteriosamente, pero tenemos muchos vestigios de la presencia de olmecas en otras ciudades. No es que hayan desaparecido, dejaron la ciudad por alguna situación, hay varias teorías, pero no es que las personas hayan desaparecido en su totalidad, sino que llevaron su cultura y su influencia, incluso su arquitectura a otros pueblos. Lo mismo sucedió con los toltecos, que hay vestigios de los toltecos en Teotihuacán y que Teotihuacán tenía una ruta de comercio que conectaba hacia incluso Aridoamérica hasta Tikal. Entonces, esto lo que nos dice que esto está registrado propiamente es que había un intercambio de creencias, de culturas, de ideas, de arquitectura, de bienes, productos y servicios. Y que de hecho se le considera, por ejemplo, a Teotihuacán como una ciudad cosmopolita. Monte Albán también. Habían periodos de tiempo de alto intercambio, de gran movimiento. Entonces, es por eso que las culturas y las creencias se diseminaron y en cada lugar iban poniendo alguna u otra particularidad hasta el tiempo en que nos conectamos con los mexicas y ellos seguían teniendo un culto a Quetzalcóatl, ya no como una deidad principal, incluso como una deidad a la que le ofrecían sacrificios. Es decir, hay muchas divergencias. Esta imagen que les estaba poniendo al principio de fondo que está aquí es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. ¿Cómo estaba y cómo se descubrió en un principio? Donde apenas si la cúspide, la cúpula de la pirámide, apenas si era visible. Una de las teorías es que habían miles de personas y habían muchas construcciones en piedra, pero obviamente la mayoría de las personas vivían en casas o cabañitas hechas de madera y de madera, de barro, de palma. Hubo una devastación del área verde. Últimas mediciones con tecnología de punta, esta tecnología militar de radares especiales, ha descubierto un poco esto, que fue asolada de materia vegetal, pero la selva lo recuperó, tuvo cientos de años para recuperarla y ponerla en este punto. Incluso se dice que muy cerca de la pirámide de Tikal, por allí pasó Hernán Cortés sin darse cuenta que allí estaba la pirámide. Lo mismo con Monte Albán, se registró como formaciones muy curiosas de montículos en la cúspide de una montaña y después descubrieron que debajo de ellos había pirámides. Este es algunos le llaman castillo de Kukulcán o la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, y así es como está restaurada. Podemos observar en la escalera que aparece al lado izquierdo de la imagen un juego de luz y sombra que desciende hasta el suelo donde está una cabeza de Kukulcán y esto hace una forma de una serpiente. Esto sucede en días específicos del año, justo en los equinoccios sucede este juego de luz y sombras. Y bueno, este es un acercamiento a las cabezas de Kukulcán. Y esto, yo aquí le puse que era en Chichén Itzá, pero he investigado un poco mejor y esto está en Xochicalco, donde también, que no traigo aquí la referencia del templo de Xochicalco, pero también allí otra cultura más tenía también otro templo de Quetzalcóatl. Este sí es maya, es una representación maya de Kukulcán. Y es lo que les decía, que hay variaciones, dibujaban diferentes las culturas y tenían una representación que podía variar.
algo que me gusta a mí nombrar, porque vemos las pirámides, pero no estamos haciendo una imaginación completa de cómo serían en su estado original. Las rehabilitaciones y reconstrucciones son parciales en todas las pirámides, ya que el enjarre y el color nunca lo utilizan para dejarlas como eran originalmente. ¿Cómo podría ser esta pirámide o este primer templo de Quetzalcóatl, Kukulcán? Podría ser con estos colores. Cuando los españoles llegan a Veracruz y llegan a... Ahí se encuentran con la cultura totonaca y ellos piensan, algunos de ellos piensan que las pirámides son completamente de piedras preciosas, porque eran pinturas muy brillantes las que tenían tanto en las pirámides como en el piso de la explanada de estas grandes ciudades. Y bueno, se enteran de que los totonacas eran un pueblo menor y subyugado, que los que tenían mayor riqueza estaban hacia el centro y empiezan a hacer las alianzas para llegar hasta allá. Este es un espectáculo de luces en la pirámide de Kukulcán que, aunque obviamente no va a la par con un sentido de restauración o de aproximación original a cómo era, sí es un espectáculo y sí es una imagen muy bonita que yo quería presentarles aquí. Este también es el show de luces que hacen. Cosa muy curiosa, que estaba alineada perfectamente con los equinoccios la pirámide, con los puntos cardinales. Todas las pirámides tenían una alineación muy, muy a detalle, pero pareciera que la complejidad en la construcción de inmensas pirámides, pareciera que buscaban la complejidad. En este caso, la pirámide de Kukulcán está justo sobre de un cenote, que es como una cueva llena de agua. Entonces, si de por sí ya era algo complicado, ahora imagínense construir una pirámide encima de una cueva. Cuando hablamos nosotros de un templo o de una edificación, no es una cuestión aislada, sino de que es una edificación en una ciudad con cientos de edificaciones de diferentes tamaños y de diferentes diseños arquitectónicos. No todas las edificaciones eran pirámides. Tenían diferentes formaciones, incluso hay algunas muy curiosas como si fueran laberintos en Teotihuacán. Y bueno, Chichén Itzá tuvo un tiempo de apogeo donde estaban los mayas, después llegaron los toltecas y también en las ciudades, debemos de tener este contexto, que habían diferentes épocas con diferentes cambios de cultura y de creencias. De pronto entraban en guerra con otra cultura que tuviera otro pensamiento y se les imponían pensamientos y había cambios. Otro mapa de lo que es la ciudad de Chichén Itzá y las diferentes ubicaciones, las diferentes edificaciones, los diferentes templos, observatorios, casas, etcétera. Y bueno, aquí donde está ubicado la pirámide y Chichén Itzá en la península. ¿Para qué? Para ubicar también conforme las siguientes pirámides, las ubicaciones geográficas de cómo se extendió esta creencia de Quetzalcóatl. Esta es la pirámide del Tajín, llamada la ciudad del Tajín, la pirámide de los nichos. Los nichos son estas oquedades que son 365. Al mismo tiempo que era una pirámide, era un calendario. Y esta es de la cultura de los totonacas. ¿Quién empezó esta ciudad? No se sabe. Este es otro ejemplo de lo que les decía. Los totonacas fue una cultura que llegaron a ubicarse en esta ciudad del Tajín, pero antes de ellos ya alguien había empezado a edificar y hacer la arquitectura. Podemos ver en lados de las escaleras unas grecas. Cada greca que hay en todas las edificaciones del Tajín representa a Quetzalcóatl y cada día del año se encendía una luz dentro de un nicho hasta darle la iluminación a los 365 nichos y completar el año. La pirámide de los nichos es un teocalli o templo dedicado a Quetzalcóatl o Kukulcán. La referencia de eso es
Wikipedia, y algo muy también reconocible o identificable, esta es la cultura que preservó, no era tan propio de ellos, ya era anterior a ellos preservaron y conservaron el espectáculo de los voladores de Papantla, que son internacionalmente reconocidos, y bueno, también el show de luces y eventos que se hacen en esta ciudad, que yo les tenía que presentarles estas imágenes tan bonitas de pertenencia y de embellecimiento. Tajín también, como una gran ciudad, tenía muchísimas edificaciones, tiene el récord hasta ahorita descubierto de más canchas de juegos de pelota. Son 20 canchas las que se han descubierto, y bueno, era una gran ciudad también con miles de habitantes. La ubicación del Tajín es el punto rojo más al norte que pueden observar allí en el mapa por esta parte. Ok, llevamos 2 templos. Ahora vamos a Teotihuacán. Lo mismo, en Teotihuacán hay algunos que dicen que albergó hasta 200,000, algunos se aventuran a decir que hasta 300,000 personas habitando, obviamente no solo en este lugar. Este era como el centro, como lo que ahora tal vez nosotros llamaríamos el centro histórico o el centro ceremonial, pero alrededor habían muchas otras pequeñas edificaciones en piedra y muchas otras en madera. Esta es la pirámide de la luna. Para ellos, el simbolismo de una pirámide era también la semejanza de un monte o de una montaña. Bueno, esta es la pirámide de la luna, esta es la pirámide del sol, y este es el templo de Quetzalcóatl. Y aquí podemos observar las cabezas de esta serpiente emplumada, las cuales obviamente tenían cierto color en un principio y sus ojos eran de obsidiana. Solamente hay una cabeza que conserva la obsidiana en los ojos, todos los demás perdieron esta piedra. Y esta es la vista del templo de Quetzalcóatl desde una edificación que se construyó posteriormente como para tapar o hacer menos visible el frente de la pirámide. Muy curioso que se haya hecho esto, que hayan puesto como algo oculto. Se cree que solamente visitaban el templo de Quetzalcóatl personas escogidas, no era que cualquier turista pudiera llegar ahí. Esta es una vista aérea del templo de Quetzalcóatl y su alrededor, y podemos observar como un cuadro que tiene un nivel más bajo, lo que es la zona del centro, porque como les platicaba en el video anterior, todo esto se inundaba y se hacía una representación de la creación. ¿Ok? Y aquí algo curioso que observé yo, esto no he encontrado una referencia a la explicación del por qué, pero fue algo curioso que observé yo. Podrán ustedes ver a los márgenes elevaciones, edificaciones de elevaciones, y hice el conteo de ellas, y aquí está el conteo. Son 12 elevaciones en una simetría y otras 3 elevaciones aparte. Es algo, para mí es algo curioso. Esta es la parte del frente del templo, de tal manera que no se observa el frente. Esto pareciera que tiene el propósito principal de cubrir la fachada principal del templo. Aquí lo observamos. Y bueno, un acercamiento más. Y los posibles colores que tenía el templo, ya es una imagen modificada. Todo era muy colorido y el rojo era uno de los colores favoritos de muchas de las culturas. El espectáculo de luces en la pirámide del sol y el mapa de lo grande y de las muchas edificaciones. Son kilómetros y kilómetros. Por ejemplo, otra ciudad que llegó a ser más pequeña que Teotihuacán, pero que es el dato de referencia que yo tengo, Monte Albán en Oaxaca, se dice que tenía 40 kilómetros cuadrados, era lo que abarcaba la ciudad. Y no llegó a tener se calculan entre 20 y 30,000 habitantes para Monte Albán y 40 kilómetros cuadrados. Obviamente habían áreas de cultivo, habían casas y lugares de residencia de las personas de las diferentes clases. Las rutas de comercio de Teotihuacán.
que después de guerras quedaron bloqueadas y una teoría es que Teotihuacán perdió su esplendor porque hubieron otras ciudades que se impusieron y que prevalecieron y que taparon las rutas de comercio. La ubicación de Teotihuacán, y aquí se ve lo que se hizo como el proyecto de excavación y lo que les compartía yo un poco en el video anterior, el túnel que desciende. Estos son los muros que tapaban y que clausuraron todo este recorrido debajo del túnel del templo de Quetzalcóatl, un túnel donde se recreaba la creación del universo, de la Tierra, y donde, en palabras de este arqueólogo, el arqueólogo Sergio, era un túnel donde se tomaban investiduras. Ok, las ofrendas, las miles de piezas ofrendadas, incluso en un estado muy impresionante de conservación, una ofrenda floral que dejaron allí, y piezas que traían desde el Caribe hasta el centro de lo que hoy es México. Bueno, se han hecho muchas investigaciones de muchos diferentes tipos, con diferentes tecnologías, para seguir desentrañando los secretos de este túnel, que es muy fascinante. Pues solamente aquí en recapitular, y ya estoy por concluir mi intervención, que en este proyecto, quien lo ha comandado y lo descubrió desde un principio, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, él dice que Teotihuacán significa el lugar sagrado donde los hombres se hacen dioses, y que el túnel debió utilizarse para llevar a cabo rituales asociados con investidura. A este lugar bajaban, eran investidos de los poderes que les permitirían transformarse de seres humanos en verdaderos dioses. Pregunta, y para escucharles, amigos, ¿existirá alguna similitud entre los estudios de los arqueólogos, sus palabras, de estos investigadores, con lo que tenemos en el Libro de Mormón? ¿Existirá alguna similitud de Quetzalcóatl, de las edificaciones, de todo esto, haciendo el hincapié que la cultura nefita y la iglesia que establecieron pura y original, la iglesia de Cristo, en el Libro de Mormón mismo nos dice que no siempre prevaleció? Incluso en Zarahemla tuvo que llegar Samuel en la manita a predicar, y Nefi, el discípulo, se lamentaba de la situación de Zarahemla. No quiere decir esto que entonces siempre su cultura prevaleció y que las grandes pirámides tenían que ser o son forzosamente de los nefitas, sino es muy posible que estas pirámides sean de grupos que entremezclaron la cultura pura de los nefitas y la interpretaron a su manera. Y bueno, esto es lo que yo investigué y les quise traer aquí con mucho cariño a todos ustedes que nos están viendo. Y bueno, pues escucharlos, leerlos. A ustedes, amigos, ¿qué tal les parece esta información? Sí, hola. Lo veo un poco trancado ahora, pero si me están escuchando, es interesantísimo, ¿no? Aprender de las culturas antiguas y poder ver la semejanza que tienen todas las culturas. Yo ahora al final me gustaría dar un cierre porque voy a dar una opinión sobre el tema, pero comentar antes que nada de lo impresionante que es la semejanza que hay entre las enseñanzas cristianas, digamos, con todas estas obras que podemos ver, ¿no? Desde el sacrificio, por ejemplo, que después voy a hablar un poco sobre eso, lo último. Me gustaría hablar después de Santiago para cerrar un poco la idea, pero podemos notar el tema de sacrificios, por ejemplo, que ellos hacían en esos templos también, de por lo general seres inocentes o personas inocentes como vírgenes o bebés, ¿no? Que todo apunta a un sacrificio de alguien inocente, como que esa idea
estuvo fija en la mente de cada cultura antigua, no solo aquí en América o en Mesoamérica, sino también en Mesopotamia, y se entiende que también en el antiguo Egipto, en sus comienzos, es posible que se practicaran sacrificios humanos también. Muy bien, gracias, Gustavo. Santiago, ¿alguna opinión? ¿Qué tal te parece esta información? Está muy, muy interesante todo. He estado aquí anotando algunas cosas al respecto y bueno, hay muchas cosas que coinciden con lo que se narra en el libro de Mormón. Yo puedo ver muchísimas similitudes. Como muchos dicen, la ciencia tiene que ir poco a poco avanzando y la historia y la arqueología son ciencias abiertas que van cambiando con cada nuevo descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, has mencionado el escaneo del LIDAR, que es la herramienta que se utiliza, un láser desde un avión, que lo que hace literalmente es borrar toda la vegetación y descubrir las edificaciones que hay debajo de la selva, porque si algo tiene Mesoamérica es que tiene una selva tan tupida y tan densa que prácticamente es imposible ver nada y ni siquiera caminar prácticamente. Cuando sale algún reportaje, para llegar a algunas ciudades tienen que ir en helicóptero y luego bajar y caminar cortando ramas a puro estilo película de la jungla para poder llegar a ciertas edificaciones. Y las tienen delante y no las ven porque están completamente tapadas, ¿no? Como veíamos en la de Chichén Itzá, que solo se veía la torrecita, pero hay algunas que ni se ven, ¿no? Y, por ejemplo, hay una pirámide que quizás es la más grande del mundo, la más grande del mundo, que está en Danta, la pirámide de Danta, en el Mirador, y hasta hace pocos años creían que era una montaña, porque está completamente cubierta de vegetación. Ahora la están investigando y es además una de las, aparte de ser la más grande, es quizás la que coincide con el esplendor cronológicamente hablando, de la cultura nefita, ¿no? Porque es del preclásico, ¿no? Entonces, queda tanto por averiguar, queda tanto por aprender, que es muy emocionante lo que podemos encontrar en los próximos años, porque apenas se ha excavado más que, no sé, la superficie de todo lo que hay ahí enterrado, ¿no? El LIDAR, como decía, por ejemplo, siempre se creyó, lo vi en un reportaje en National Geographic, siempre se creyó que la población de los mayas estaba alrededor de 2 millones de personas, es lo que habían calculado. Estas cifras, comparadas con lo que nos cuenta el libro de Mormón, parecen muy, muy escasas y muy pequeñas, ¿no? Porque se habla de grandes culturas, se habla de varios pueblos, de muchas guerras, se dan números que realmente podemos identificar o calcular, hacer una aproximación, que se quedarían muy cortos con 2 millones, ¿no? Pero claro, al pasar el LIDAR por una zona solamente del norte, creo que era el norte de Guatemala, la primera zona que barrieron, empezaron a descubrir que habían como 5 o 10 veces más edificaciones de las que pensaban ellos que iban a ver. Y calcularon que en vez de 2 millones de habitantes, que debían de haber como mínimo 20 millones. Multiplicaron por 10 las previsiones. Eso ya coincide mucho más con los números que podemos intentar identificar en el libro de Mormón. Entonces, lo que me emociona de la arqueología mesoamérica es que cada cosa que sale, aunque no sea definitiva y aunque no sea concluyente, como muchos enemigos del libro de Mormón quieren decir, no, es que no hay nada concluyente, no hay nada concluyente, pero hay tantas aproximaciones, tantas coincidencias, tantas evidencias, que tendría que ser prácticamente un milagro, que lo es el libro de Mormón al final, que es la palabra de Dios, pero tendría que ser un milagro que todo lo que va apareciendo coincida con lo relatado en el libro de Mormón casi 200 años después de su publicación. Entonces, es muy emocionante lo que nos deparará el futuro, porque desde su publicación en el libro de Mormón hasta ahora, todo lo que se ha encontrado ha ido probándose. Y todo lo que se decía que no iba a aparecer, al final ha aparecido. Apareció el cemento, aparecieron elefantes, aparecieron tantas cosas que se creía que eran bulos o mentiras o historias que realmente es emocionante. Gracias, amigo. Pues sí, Sí, y en la cuanto... tecnología nos va acercando. Adelante. No, iba a agregar también que en cuanto al número también
de ciudades o de pueblos, como también dijo Agustín hace un momento atrás, había muchas cosas que eran hechas por madera también y bueno, entonces son estructuras o esculturas que no van a perdurar en el tiempo, incluso si lo hacían de barro también puede ser casas más pequeñas o pueblos en donde no va a quedar nada, ningún tipo de prueba para comprobar o saber si había un pueblo o una ciudad en dichos lugares. Imagínense que estas grandes esculturas, estas grandes pirámides quedaron tapadas, por así decirlo, por la selva, por la maleza que había, por los árboles y todo. Cuanto más pequeñas esculturas de quizá de barro o de madera, que no van a quedar para el tiempo. Entonces son pueblos que quizá están perdidos. Y también recordemos que, bueno, el libro de Mormón habla sobre un terrible cataclismo que aconteció después de la muerte de Jesucristo, en el momento que él murió, y bueno, la estructura terrestre del continente cambió. Yo creo que eso fue percibido en todo el mundo, claro que no todo el mundo lo registró, ¿no? Por eso podemos ver el impacto mayor que aconteció a través del libro de Mormón. Y también en la Biblia cuenta cuando el templo de Jerusalén se partió y bueno, hubo terremotos. Y yo donde voy con esto es que en cuanto al número de personas, como Santiago decía, es muy difícil saber todo desde nuestra época, más allá de todos los avances que podemos tener, porque hay cosas que jamás vamos a encontrar, como repito, esas ciudades o esos pueblos que no eran construidos con materiales que eran hechos para perdurar en el tiempo. Entonces, más allá de todo eso, con lo que se encuentra podemos notar que había civilizaciones muy pobladas aquí y con grandes números de personas. Y bueno, podemos esperar quizá encontrar más aún, como Santiago venía diciendo también, ¿no? Muy bien, muy bien. Y pues platicando, investigando sobre este tema y el simbolismo o de dónde viene la edificación de las pirámides. Hay un vínculo con esto y hay algo, hay mucha historia para mencionarlo. No sé si respecto a eso quieras compartirnos algo, Gustavo. Claro, sí, claro, me encantaría. Bueno, de acuerdo a mis estudios personales y todo lo que he podido ver y aprender también de todas estas cosas, es ver la notable semejanza que hay entre todas las culturas antiguas, sobre sus enseñanzas, sobre sus, se puede decir, rituales incluso, ¿no? Podemos ver, como dije anteriormente, que está presente también el sacrificio de alguien inocente. La mayoría de las culturas sacrificaban bebés, también vírgenes, haciendo alusión quizá a algún sacrificio de alguien inocente. En resumen, esas personas a su manera entendían de que debería realizarse el sacrificio de alguien puro por las personas impuras, ¿no? Esto es un pensamiento mesiánico, o sea, habla de Jesucristo. Como nosotros sabemos, gracias al libro de Moisés, la palabra gran precio, las enseñanzas de Jesucristo no comenzaron con el Nuevo Testamento, con el ministerio de Cristo a sus 30 años, sino que ya vienen desde mucho antes. Esas enseñanzas ya venían incluso desde Adán, después con otros profetas como Enoc, y también aprendemos que se habían perdido, ¿no? Como bien los misioneros de la iglesia enseñan muchas veces, ese periodo en el que se restaura la verdad o el evangelio de Cristo y se pierde. Eso ha pasado muchísimas veces. Y bueno, en ese tiempo en que se pierde la verdad o los siervos autorizados de Dios, es cuando acontecen estas confusiones de mezclas de filosofías de hombres con tradiciones y también con el Evangelio de Cristo o de Dios. Yo siempre digo de una manera atrevida, no sé si hay otra persona que lo diga de esta manera, pero yo siempre digo que incluso todos los profetas, bueno, el libro de Mormón incluso lo dice, ¿no? Todos los profetas testificaron de Cristo, por lo cual, según mi punto de vista, se les puede llamar cristianos a todas estas personas, e incluso antes de Cristo, porque tenían la esperanza del Salvador, la esperanza de que iba a venir el Mesías prometido a dejarnos un ejemplo perfecto, a llevar a cabo la expiación y todo lo que sabemos, la resurrección y todo lo que viene que tiene que ver con el plan de Dios, ¿no? Y con respecto a las pirámides que tú decías, Agustín, ahora he hecho una investigación por mi cuenta, que no es tanto lo que he hecho tampoco,
pero simplemente observación y pensarlo, meditarlo y tratar de entender el porqué de muchas cosas. En las escrituras aprendemos de algo que las personas habían hecho desde el tiempo de Caín y que quizá en nuestra época también, que son las combinaciones secretas. Estas combinaciones secretas consisten en que un grupo de personas, no importa si es pequeño o grande este grupo, en secreto, por eso se llaman combinaciones secretas, pacten y hagan ceremonias o acuerdos deshonestos para obtener poder, para obtener lucro, riqueza, prestigio, fama, todo lo que se necesite para ser fuerte en este mundo, ¿no? En el mundo que Jesucristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo, bueno, en ese mundo, ¿no? Estas personas buscan crecer en este mundo. Y ha pasado desde Caín, como aprendemos en el libro de La Perla de Gran Precio, en el libro de Moisés. Caín fue llamado el primer maestro Mahán, ¿no? Dueño de este gran secreto o combinación, que después fue pasado también a sus descendientes y después podemos aprender con algunas tradiciones hebreas y también un poco está en la Biblia sobre Nimrod, quien después del diluvio parece que tenía el conocimiento de estas combinaciones secretas. Y bueno, como dije, estas combinaciones secretas tratan básicamente de que las personas logren poder de una manera deshonesta. Y esto se aplica de muchas maneras. Puede ser a través de una monarquía absoluta totalmente corrupta o de otras maneras también, como aprendemos que ha pasado también en el libro de Mormón. Y lo interesante es que cuando las personas comienzan a vivir de esta manera es la destrucción de todo pueblo. Por eso mismo, porque el pueblo no se puede sostener por sí mismo debido a todas las injurias y todo lo malo que pasa con dicho pueblo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, vamos a observar aquí una pirámide. Por ejemplo, a ver, no sé si se ve ahí. La forma de la pirámide tiene su base con la punta arriba y bueno, y los lados, ¿no? Entonces podemos ver la semejanza en cada estructura antigua de forma piramidal, como Agustín mostró muchas aquí. También había encontrado esta que fue un dibujo del año 1800 y poco, de una expedición que hubo en México. Y bueno, está esta forma aparente, a ver, ahí, de Sigurat como los sumerios, como los antiguos sumerios. Y eso fue aquí en América, en México. Y podemos ver esas semejanzas, ¿no? ¿Y de dónde sale ese conocimiento de las pirámides? ¿Por qué estas estructuras piramidales entonces o de Sigurats? Como sabemos, las primeras estructuras con forma de Sigurats, que los Sigurats no terminan exactamente en punta como las pirámides, pero sí son escalonadas y tienen una base ancha y se van afinando, por así decirlo, al llegar arriba. Bueno, cada cultura antigua lo tenía. Y esto es un símbolo de poder, ¿no? Es un símbolo que representa la base de la pirámide, representa el pueblo, ya sea el pueblo trabajador, la clase obrera, o también los esclavos que sostienen el resto que está arriba. O sea, es un Estado sostenido a través de la esclavitud, a través de impuestos también. Y bueno, muchas cosas, por ejemplo, el rey Noé, en el libro de Mormón, vivía de esta manera, que Abinadí y después Salma denunciaron su forma de vida, por el cual cobraba atributos muy grandes, tributos muy grandes al pueblo, impuestos muy duros de pagar, y otros reyes también a lo largo del libro de Mormón, también en la Biblia pasaba esto. Y bueno, obviamente pues, las pirámides tienen mucha semejanza con este tipo de gobierno o este tipo de enseñanza, que yo creo que está muy relacionado con las combinaciones secretas, que sabemos que el adversario las ha esparcido por varias culturas a lo largo de la historia, con el fin de que las personas se olviden de lo que realmente importa y busquen las riquezas del mundo. Como dije, todo esto después del diluvio comenzó en la antigua Sumeria, en Babilonia, en la antigua Mesopotamia, donde esas ciudades-estados se fundaron de esta manera, ¿no? Hoy en día nosotros nos maravillamos de las primeras ciudades-estadios de Uruk y las demás, diciendo que para hacer que, a pesar de que pasaron 4.500 años, eran muy adelantados y muchas de las cosas que nosotros tenemos como gobierno las tenían ellos también. Pero no es de extrañarse que es por estas ideas, ¿no? Es por este tipo de enseñanzas en donde va en contra a lo que el Señor enseñó, que el mundo, su reino no es de este mundo, es un reino totalmente distinto, que no busca el poder, no busca la riqueza, no busca someter a los pueblos para sostener a una monarquía absoluta y que no deja pensar ni decidir a las personas. De hecho, en la época de la Torre de Babel fue tan grande esta opresión que hubo en esa gran edificación,
que Dios permitió que un grupo de personas saliera y buscara una tierra de libertad, trayéndolos al continente americano, ¿no? Como fue el caso de los jareditas. Y también, bueno, podemos aprender en el libro de Abraham que otros clanes o otras familias salieron descubriendo lo que es la tierra de Egipto, después intentando escapar de esa forma de vida que se cree, según el Midrash y muchas tradiciones hebreas también, que tuvo que ver Nimrod, aquel que está también relatado muy poco en la Biblia, ¿no? Quien era un poderoso cazador y un hombre que se hizo fuerte y que fundó muchas ciudades a base de estas combinaciones secretas que he dicho. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es que yo creo, aparte, a partir de este análisis, que realmente el cristianismo o las enseñanzas de Jesucristo estaban entre los nefitas y se pasaron de generación en generación, como cuenta el libro de Mormón, pero no necesariamente creo que estas pirámides sean estructuras nefitas, sino que fueron estructuras probablemente, sí, obviamente, de sus descendientes que también traían, como Agustín bien enseñó, las enseñanzas de los templos, las enseñanzas de la vida después de la muerte, de la creación de la tierra, pero de una manera ya corrompida, según lo que yo puedo ver, ¿no? Porque también ellos hacían sacrificios de derramamiento de sangre ya no era necesario, lo enseñó los nefitas, como también dijo Agustín en su exposición. En su exposición enseñó estas cosas también. Entonces podemos ver que quizá, obviamente, estas personas cayeron en una especie de apostasía ya cuando estaban estos edificios construidos, que posiblemente no se hicieron con un fin de adorar a Dios, sino en busca de poder. Y como han pasado en muchas culturas, muchos pueblos se han mezclado con otros y han surgido nuevas identidades y nuevos grupos y formas de vida en formas de vida en cuanto a cómo viven y cómo emplean sus distintas culturas. Y pueden haber sido utilizados estos templos a lo largo de la historia por muchas personas que ahí vivían con distintos fines. Probablemente comenzaron como un símbolo de poder, como en el resto del mundo. Las pirámides están en muchos países del mundo, esa forma piramidal como los zigurats y las pirámides. Pueden comenzar como una forma de poder, pero posiblemente más adelante pueden ser utilizados por personas que tienen buenas intenciones o reutilizados por esas personas para dar luz y conocimiento de acuerdo a lo que ellos saben en su época, estando en un periodo de apostasía, ¿no? Donde la verdad es muy escasa y está mezclada con las filosofías de los hombres. Entonces, para cerrar mi idea nomás, yo creo que de verdad estas culturas son descendientes de los nefitas y de las personas que estaban en el libro de Mormón, pero no necesariamente pueden ser ellos, sino, como dije, sus descendientes y que de una manera u otra llevaron el mensaje, que es lo que importa de todo esto que estamos hablando, el mensaje que está en el libro de Mormón y en la Biblia de que Jesús es el Cristo, de que prometió volver, de que vino una vez, de que les enseñó y que prometió volver. Y es por eso, como hemos hablado, también cuando llegó el hombre blanco, el hombre europeo, con barba, con ropas resplandecientes, con cosas que ellos lo hicieron, pensaron que era Jesucristo, o Quetzalcóatl, que había vuelto, o que había venido nuevamente a la tierra para enseñarles las cosas que habían enseñado anteriormente. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por tu reflexión. Y algo más para opinar, para ir cerrando, para ir concluyendo, amigo Santiago. Bueno, yo no sé si sería tan atrevido como Gustavo. Voy a intentar ser un poco malvado con él. Yo no sé si las pirámides las construyeron la gente inicua. ¿Por qué? No le veo, puede ser, pero no le veo una razón. Yo creo que como en todas las cosas, ten en cuenta que una pirámide aguanta siglos y en esos siglos pasan diferentes culturas y diferentes grupos sociales con diferentes valores y con diferentes formas de vivir. Entonces, como en todas las cosas, yo creo que no sabemos a ciencia cierta quién inició ese tipo de construcciones. ¿Serán gente buena o gente inicua?
no creo que podamos saberlo. Lo que sí está claro es que la habrán usado ambos grupos durante muchísimos siglos, porque lo que está claro es que las pirámides normalmente, sobre todo en Centroamérica, tienen como diferentes capas. Es decir, que la pirámide original a lo mejor era una tercera parte de la que estamos viendo hoy en día, porque sobre esa primera pirámide se edificaba otra, se levantaban nuevos pisos, se levantaban nuevos. Porque son diferentes en el sentido, no son como las de Egipto, que es una construcción monumental para la tumba de un faraón y se levantaban en 20 años y se conocía su inicio y se conocía su final. Y ya no se han tocado nada más, solo se han deteriorado, ¿no? Porque también estaban revocadas y brillaban y con el piramidón arriba, pues están muy diferentes de como las vemos ahora, estaban todas completamente, no sé cómo lo dicen en vuestro país, lucidas, o sea, las piedras estaban revocadas con cemento y estaban completamente lisas las paredes, ¿no? Entonces, ahora vemos cómo ha pasado el tiempo. Pero en otro tipo de construcciones siempre que hay capas capa sobre capa que hay que ir descubriendo y eso cuesta. Lo que sí que está claro para mí es que ¿dónde encontramos edificios piramidales o zigurats o pirámides? ¿Dónde encontramos? Porque esto creo que quizás es lo más importante. ¿Dónde encontramos ese tipo de edificación? Lo encontramos en Mesopotamia, en Egipto, en Sudán, y luego, ¿hacia dónde más podemos encontrar pirámides? Hacia el este, en la India y hasta en China hay pirámides. Es decir, la ruta de la seda. Es decir, todo este grupo cultural, donde empiezan los zigurats y las pirámides, se extienden por el mundo conocido por ellos. Y luego, ¿dónde más? Porque en Europa ya no hay pirámides. En África, más abajo de Sudán, creo que tampoco hay. En Asia solamente en China y en la India, la zona de la Ruta de la Seda. Y justo en Centroamérica vuelven a haber pirámides. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento de tipo de edificación? Si no es porque hay una conexión cultural de personas que salieron del viejo mundo, llegaron al nuevo mundo y tenían el conocimiento de la ciencia y la forma de edificar, tal como dice el libro de Mormón. El libro de Mormón empieza diciendo que lo escribe todo su conocimiento viene de lengua de hebreos y ciencia de los egipcios, con lo cual hay una conexión directa y perfecta en el libro de Mormón. Entonces eso es algo a considerar, eso es algo a considerar. ¿Dónde están las pirámides en todo el mundo? ¿Qué relación podrían tener en el Nuevo Mundo si no ha habido un contacto, una conexión? Y luego pues todas las tradiciones que vemos, todos los grupos, todas las mezclas, tenemos que ver cronológicamente dónde están, en qué época está cada pirámide, en qué época se construyeron, cómo era la gente en ese momento, y eso es todo un reto todavía por descubrir. Por supuesto, en el libro de Mormón nos cuenta que los nefitas tuvieron cambios, fueron fieles durante una temporada, luego cambiaron y fueron los lamanitas los que se convirtieron, habían sido siempre los malos y entonces se convierten ellos en buenos, y luego en la época de Jesucristo hay una mezcla completa. Durante 200 años no hay ni lamanitas, ni nefitas, ni ningún tipo de ita, dice el libro de Mormón. Vivieron juntos. Luego empiezan las disensiones y se vuelven a separar. Entonces ahí hay una mezcla de buenos, malos, malos, buenos, todos malos, y acaba en un desastre y en una combinación. Que precisamente, por desgracia, lo que más, que esto que me corrija Agustín si me equivoco, los 70 al 80% de las investigaciones arqueológicas son de los periodos posteriores ya prácticamente a la desaparición de los pueblos nefitas del libro de Mormón. Ya lo más investigado son los reyes de serpiente, que ya empiezan justo donde termina el libro de Mormón, prácticamente en el siglo IV, V, VI, es cuando empiezan estas dinastías, que lo dice el libro de Mormón, dice, hay guerras extremadamente violentas entre ellos mismos, y está documentado, como yo he dicho, he enseñado en esto, en National Geographic, ¿no? La última gran guerra maya justo coincide con la época de la destrucción del pueblo nefita. La guerra documentada, la gran primera guerra maya, es en el año 378. 378. Según el libro de Mormón, la última batalla es en el 385. Con lo cual la cronología es milimétrica, por no decirlo, porque no sabemos si pueden haber algunos años de diferencia de su calendario al nuestro, que probablemente puedan haber
unos pocos años de diferencia. Por lo tanto, creo que es muy interesante todo lo que hay, las pruebas son evidentes y sobre todo, repito, el futuro es impredecible, pero todo apunta a que iremos poco a poco. No sé si alguien dijo una vez, o no sé si me lo invento o no, pero me dijo, recuerdo que alguien dijo que llegaría el momento en que no haría falta fe para saber que el libro de Mormón es verdadero, porque habrán tantas pruebas que demostrarán que no habrá ninguna duda, igual que la Biblia está aprobada arqueológicamente, no en toda, que es lo que siempre dicen, no toda, está aprobada a partir del reinado de Joaquín en el siglo VII, antes no hay pruebas arqueológicas definitivas, pero sí en su inmensa mayoría está aprobada arqueológicamente. El libro de Mormón llegará un momento en que no habrá ninguna duda que es un libro históricamente antiguo. Luego ya que sea palabra de Dios o no, depende de la fe de la persona con quien lo lea. Pero históricamente creo que no habrá. Yo no tengo ninguna duda y tengo docenas de pruebas que son tan evidentes que es como, no sé, es como decía que la ley de probabilidades es así. Había una comparación que decía que era más fácil que pasara un huracán por una chatarrería, un vertedero, no sé cómo lo llamáis vosotros, donde hay chatarras y restos viejos, y que después de pasar el huracán se quedara montado un 747 en perfectas condiciones de despegar, que las probabilidades de que pasen otros sucesos que imaginamos y que son más improbables que ese ejemplo tan absurdo, ¿no? Por lo tanto, creo que el futuro es muy interesante. Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, bien interesante lo que han dicho y esto de la ruta de la seda y cómo estas rutas de comercio también eran rutas de intercambio de cultura, de ideas, de arquitectura. Y bueno, puntualizar que los jareditas, según el registro del Libro de Mormón, pues obviamente ellos venían con muy presente el diseño de la Torre de Babel, que si tal vez no era piramidal, si era de tipo cónico, y también hay muchas edificaciones de tipo cónico en Mesoamérica. Los olmecas, si mal no lo recuerdo, tenían este tipo de edificaciones. Y bueno, este es un acercamiento. Y después recordemos que el pueblo hebreo o los israelitas, ellos vivieron en Egipto. Entonces ellos vieron estas edificaciones y después de que se separaron, seguían siendo sus vecinos y estaban muy cerca y también habían rutas de comercio y también llegó un tiempo en que fueron naciones muy estrechas. Entonces, cuando los jareditas vienen, ellos ya lo tienen presente, ese tipo de edificación. Cuando los nefitas vienen o los leitas, ellos también tienen en su mente este tipo de edificación. No es algo que se haya como inventado totalmente sin tener ninguna referencia, sino de que hay una conexión en esto. Y bueno, era lo que se me andaba pasando a mí agregarles también. Y bueno, queda abierto esta aproximación si estas grandes construcciones piramidales eran necesariamente apóstatas o tergiversadas o una derivación de una verdad pura, o si realmente eran templos así. Lo que nos dice la arqueología es que en Teotihuacán había 4 grupos en el gobierno y que era cosmopolita y que habían diferentes culturas y diferentes ideas. A veces podríamos cometer el error de imaginar una ciudad o una cultura que de principio a fin y en todas sus edificaciones tenían una misma creencia, cuando esto es muy alejado de la realidad. Podían haber momentos en que las edificaciones más grandes pertenecían a un grupo que estaba predominando en el gobierno y después no, y después cambiaban y habían muchas entremezclas en sus tiempos. Pero lo interesante es cómo hoy en día se preservan muchas similitudes de diferentes culturas con una misma idea, que es la idea del Libro de Mormón. Hacer una comparación de estas civilizaciones y de estas edificaciones con el Libro de Mormón, quiero yo puntualizar que no fue una aproximación a versículos del Libro de Mormón,
sino a la geografía del Libro de Mormón, a los tiempos del Libro de Mormón, a la esencia, a la cultura, a los pasajes, a la idea o a la cronología que concuerda con el Libro de Mormón. Obviamente, no vamos a encontrar un versículo en el Libro de Mormón que detalle la arquitectura, los rituales y para encontrar una... De hecho, en el Libro de Mormón lo que dice es que era a semejanza del templo de Salomón, ¿no? Eso sí lo podemos encontrar, que Sí, habían construido templos parecido al templo de Salomón. De hecho, me llama mucho la atención en el nuevo video que vimos que se estrenó en la conferencia de la venida de Jesucristo a América. Había un video anterior que sí que era una pirámide, como la de los mayas, que Jesucristo descendía, pero en este no, era una estructura totalmente distinta, a semejanza de lo que Nefi describió, ¿no? Entonces daba a entender que quizá los nefitas no tenían nada que ver con pirámides, pero sí la enseñanza, como hablamos, que era el eje de todo esto que estamos hablando, las enseñanzas nefitas perduraron y bueno, y después otras culturas después de ellos, descendientes de ellos, la pudieron haber utilizado en otros tipos de templos. así es. Sí, es correcto y también en base a lo que tú dices, no siempre un templo tenía que ser tan ostentoso como los templos del rey Salomón o tan grande o tan construido como las grandes pirámides, sino que incluso y de acuerdo a las necesidades el Señor podía aprobar incluso un templo itinerante como lo era el tabernáculo de Moisés. Entonces no necesariamente, yo pienso que podría ser, pero no necesariamente tenemos que buscar la edificación más grande para encontrar estas concordancias, sino de que podrían ser edificaciones que hoy en día pues ya no quede ningún rastro porque tal vez los materiales fueron más sencillos. No me quiero inclinar hacia una o hacia otra, sino como una posibilidad de esta mezcla que perdura en lo que nos ha dejado una huella. No podemos esperar encontrar estas similitudes en una edificación de madera y palma, porque obviamente ya con estos materiales se descompusieron, pero de aquellas grandes edificaciones pues sí quedan algunos vestigios. Pues muchas gracias amigos por estar aquí, y antes de terminar yo también les enseño mi playera. Ahí está para la ocasión, aquí con Quetzalcóatl, y bueno, para mí esto es algo muy bonito. Yo no tener tengo una ninguna de esas. Ya tendremos que conseguirte un amigo para los próximos videos que hagamos con estos temas. Y pues amigos, a los que están aquí, el hermano Lolo desde España estuvo muy activo compartiendo muchos de sus comentarios y uno, voy a ponerlo aquí. Hay muchísimas referencias y el hermano nos puso muchas y aquí nos compartió. Bartolomé de las Casas en 1474 escribió que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era blanco, tenía una barba redondeada, era alto, vino del mar del oriente, desde donde él regresará. Y hermano, muchas gracias por todos sus comentarios que nos estuvo dejando aquí. Seguiremos leyendo los comentarios de aquellos que los escriban ya después de que cerremos esta transmisión en vivo. Decirles que en la medida que podamos coincidir, iremos llevando otros temas más en análisis, en nuestras opiniones, con mucho cariño, con mucha humildad, y obviamente esto no representa ni una postura ni una doctrina oficial de la iglesia. Esto es una opinión y una investigación con mucho cariño que les compartimos a todos ustedes, los que tengan a bien darse un tiempito y escucharnos. Y bueno, algunas palabras para despedirnos, para dejarles allí a los que nos estén viendo que vendrán otros temas y que continuaremos juntos compartiendo más con ustedes. Bueno, yo como he dicho, el futuro es hermosamente prometedor y creo que igual que el líder hace unos pocos años nos descubrió un nuevo mundo prácticamente y casi se reescribió la historia del pueblo maya, pues aún tendremos que ver grandes y maravillosos descubrimientos que van a ir afianzando
estas doctrinas. A mí me encanta todo esto porque lo que se ha dicho es cierto y todo apunta a coincidir. Hay algo que me gusta mucho, por ejemplo, es, lo podemos analizar, las fortificaciones, que es un tema muy interesante que lo podemos ir preparando para el futuro porque yo hice un estudio y coincidía perfectamente. Lo que decía el libro de Mormón coincidía exactamente con lo que los arqueólogos habían descubierto. Todo. Parecía que estaba dictándoles el libro de Mormón todos los descubrimientos que iban haciendo. Entonces, como eso, hay muchos ejemplos que podemos ir comentando poco a poco, porque es tan extenso que estaríamos horas, pero podemos ir poquito a poco seleccionando temas muy concretos y dedicando tiempo a ellos. Ha sido un placer, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí y seguiremos en el trabajo. Muy bien, muchas gracias Santiago. Sé que estás haciendo un esfuerzo en tus horas libres, que ya pues ya es muy tarde, ya es muy noche, ahorita ya es medianoche en España. Gracias por desvelarte aquí un rato compartiendo. Agradezco mucho tu compañía, tu amistad. Y bueno, se ha desaparecido Gustavo, alguna falla con el internet en su región. Por aquí parece que se va reconectando para que pueda despedirse y bueno, decirles que tenemos muchas ideas y tenemos muchos temas que queremos compartir con ustedes. Solamente nos falta tener el tiempo y poder coincidir y seguiremos por aquí con mucho gusto volviéndonos a reunir. Unas palabras para cerrar, Gustavo, para despedirnos de nuestros amigos que nos vean. Sí, sí, exactamente. Para mí es un gusto muy grande poder juntarme con ustedes, mis amigos, a poder hablar sobre estas cosas muy interesantes desde nuestro punto de vista, obviamente. Como somos todos seres pensantes, podemos aportar lo que pensamos y no solamente lo que otros nos dicen a veces. Entonces es importante tener este espacio también para que todo el mundo pueda ver que somos personas abiertas y estamos abiertos a distintos puntos de vista. Y bueno, y quedarnos con la idea de esto, lo principal es entender que Jesucristo realmente vino a América, que enseñó su evangelio aquí, que hay muchos testimonios, como pudimos verlo, hay no tanto quizá desde el punto de vista histórico, quizás no podemos comprobar nada, pero sí ideológico y sí en cuanto a la tradición oral y la tradición escrita que a veces han dejado estas culturas, que podemos entender que Jesucristo vino una vez, que las cosas del libro de Mormón ahí están, como dijo. Quizá esto no va a cambiar la forma de ver de muchas personas, pero sí es una ayuda extra que podemos tener o algo extra para basarnos en que el libro de Mormón realmente es verídico, es real, que las cosas que ahí están registradas pasaron y que bueno, más allá de todo esto que hablamos, sus enseñanzas son muy buenas para aplicarlas a nuestras vidas. Nos vemos en algún otro video entonces. Sí, pues estamos en contacto, nos vemos. Gracias a todos los que entraron aquí y esperamos pronto seguir compartiendo más contenido con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, amigos, que estén bien. Hasta luego, nos vemos.